Vive un café con la palabra. Bienvenidos este día jueves 20 de agosto del 2026. Escudriñemos un poquito la escritura acompañados de una tacita de café. Hablemos sobre el gran misterio de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la palabra: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La grandeza de la fe cristiana descansa en la grandeza de Cristo. Dios manifestado en carne, vindicado, proclamado, creído y glorificado. El corazón del cristiano muestra que Dios, bajo la pluma de Pablo, acaba de llamar a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, en el versículo 15. Inmediatamente dice la palabra cuál es la verdad de la iglesia, que debe custodiar y proclamar esa verdad. No es primordialmente una filosofía, no es un sistema moral, no es una tradición religiosa, es una persona, Jesucristo. El cristianismo se sostiene y cae sobre la identidad y la obra de Cristo. En este texto de 1 Timoteo 3:16, Pablo, por inspiración divina, presenta 6 grandes afirmaciones cristológicas que pertenecen a esa deidad o esa manifestación de la deidad de Dios y que parecen formar parte de una antigua confesión o himno de la iglesia primitiva. El texto comienza con una declaración majestuosa: grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio que Dios reveló. Es grande ese misterio. La palabra traducida para misterio es el griego mistorión, perdón, en que Pablo normalmente no representa algo o no presenta algo extraño, secreto o imposible de comprender. Se refiere a una verdad que estuvo oculta y que Dios ha decidido revelar a través del apóstol Pablo y en ese tiempo. El misterio no fue descubierto por la inteligencia humana. No es que Pablo tenía una gran inteligencia para descubrir esto, sino que fue revelado por Dios. La palabra piedad, eusebeia, habla de la reverencia hacia Dios y de una vida que corresponde a esa reverencia. Por tanto, el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, está mostrando el fundamento mismo de la verdadera piedad. Y ese fundamento no es esfuérzate más, es contempla a Cristo. La vida piadosa no comienza mirando principalmente al creyente, comienza mirando al Salvador. Dios fue manifestado en carne. Y aquí encontramos el milagro de la encarnación. Él, eterno, soberano y majestuoso, entró en este tiempo. Él creó el tiempo y el espacio, y él entró en el tiempo humano, siendo Dios atemporal, eterno. Vino a este tiempo
en donde tiene principio y fin, nacimiento y muerte, Jesucristo hombre, pero también en el espacio. Dios, nada le puede contener a Dios. Dios es el todo. Fuera de Dios no existe nada. Y ese Dios maravilloso vino a meterse en este espacio creado. El invisible se hizo visible. El Creador tomó naturaleza humana. El Hijo eterno de Dios no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Añadió verdadera humanidad sin abandonar su verdadera divinidad. En este texto vemos que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y anteriormente había establecido, el verbo era Dios, en Juan 1:1. Por tanto, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es mitad Dios y mitad hombre, es 100% Dios y 100% hombre. No un hombre que posteriormente llegó a ser divino, no Dios simplemente aparentando humanidad. Una persona divina, con plena naturaleza divina y plena naturaleza humana. De lo contrario, no hubieran podido matar. La encarnación no significó que Cristo abandonara su deidad. El Hijo Eterno asumió humanidad verdadera. En Filipenses 2, 6 y 7 lo leemos, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¡Qué misterio tan grande! El rey se hizo siervo, el creador entró en su creación, el sustentador del universo fue acostado en un pesebre. El santo caminó entre los pecadores. El inmortal tomó un cuerpo capaz de morir. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y Jesús fue justificado en el Espíritu. Justificado no significa que Cristo fuera pecador y que necesitara ser declarado justo. La idea es vindicado, demostrando o declarando como justo. Toda la vida de Cristo manifestó su perfecta justicia. El Espíritu Santo testificó acerca de él. Su ministerio ocurrió en el poder del Espíritu Santo. Su resurrección constituyó la gran, diríamos, vindicación pública de su identidad. En Romanos 1:4 leemos, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Los hombres dijeron, crucifícale. Dios respondió, este es mi Hijo amado. Los hombres colocaron su cuerpo en una tumba. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. La resurrección fue una poderosa vindicación del Cristo rechazado. El cristianismo no descansa simplemente sobre sentimientos religiosos, sino sobre los grandes actos objetivos de Dios en Cristo. Nuestra esperanza no descansa en cómo nos sentimos hoy, descansa en lo que Dios hizo en Cristo. Jesús, visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes en momentos decisivos en la obra de Cristo, en su nacimiento, y repentinamente se apareció un ángel a la multitud de las huestes celestiales. Lucas 2:13. Después, en su tentación, y he aquí, vinieron ángeles y le servían, Mateo 4:11. En Getsemaní, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. En su resurrección, encontramos nuevamente mensajeros celestiales. El cielo contempla maravillado el desarrollo
de ese plan redentor. Pedro, guiado por Dios, dice que las realidades del Evangelio son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Pensemos y meditemos en esto. Los ángeles contemplan maravillados aquello que nosotros muchas veces tratamos con indiferencia. Nos acostumbramos a escuchar, Cristo murió por nuestros pecados, pero el cielo nunca considera ordinaria esa redención tan grande. Jesús, predicado a los gentiles. Aquí el movimiento cambia. Cristo fue manifestado en carne, fue vindicado, fue contemplado por los seres celestiales. Y entonces comenzó la proclamación mundial, predicado a los gentiles. El Evangelio no podía permanecer en Jerusalén. Cristo había ordenado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El Evangelio derribó fronteras. Judíos, griegos, romanos, bárbaros, esclavos, libres, hombres, mujeres, ricos, pobres. Cristo debía ser comunicado a las naciones. No importa la raza, la edad, el sexo, no importa, o el género que hoy tan mal utilizado es, pero qué terrible es mirar cómo la palabra se la ve como intrascendente. Cristo debía ocupar el centro del sermón, pero no se lo hace. Su conocida imagen homilética era que desde cualquier texto el predicador debía buscar el camino que condujera a Cristo. Meditemos, ¿se hace eso hoy en día? ¿O solo se predica el bienestar del ser humano? Solo se predican las cosas visibles o las necesidades que el Señor ya las conoce. Pero ese es exactamente el espíritu de Primera de Timoteo 3:16. La misión de la iglesia no consiste en comunicarse o anunciarse a sí misma. Predicamos a Cristo. No proclamamos nuestra denominación. Esta es la denominación a la que me debo, no nuestra personalidad, no nuestras experiencias, no nuestras habilidades, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice en 2 Corintios 4:5. Pero Jesús es creído en el mundo. Aquí aparece algo extraordinario. El Cristo rechazado en Jerusalén comenzó a ser creído entre las naciones. El Evangelio avanzó no principalmente mediante el poder político, no mediante ejércitos, no mediante riqueza, sino mediante la aparente y sencilla proclamación del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Dios utilizó ese mensaje para salvar a pecadores. Es necesario distinguir entre el conocimiento religioso meramente intelectual y una obra verdadera de Dios en el corazón. La verdadera fe no consiste simplemente en conocer datos acerca de Cristo, con ver una película en la mal llamada Semana Santa o ver una película en épocas de Navidad. No, los demonios poseen conocimiento teológico. En Santiago 2:19 dice la palabra, también los demonios creen y tiemblan, y a veces más que los que se dicen ser cristianos. La fe salvadora descansa personalmente en Cristo. No basta saber que Cristo es el Salvador. La pregunta ¿es Cristo mi Salvador? No basta creer que hubo una cruz. Debemos descansar en aquel que murió en esa cruz. Pero ¿saben? Jesús fue recibido arriba en gloria.
El texto comienza con Cristo descendiendo, manifestado en carne, y termina con Cristo ascendiendo, recibido arriba en gloria. Recorrido más glorioso, encarnación, vida perfecta, cruz, resurrección, proclamación, ascensión y gloria. En Hechos 1:9 leemos, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que se le ocultó de sus ojos. Pero Cristo no ascendió simplemente para desaparecer, ascendió para reinar. En Hebreos 1:3 leemos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Salvador no está actualmente en una tumba, está en el trono. El Cristo que fue humillado ahora está exaltado. El Cristo coronado de espinas está coronado de gloria. El Cristo rechazado por los hombres gobierna el universo. Imaginemos un reino devastado por una rebelión. El rey podría enviar soldados, podría enviar mensajeros, podría ejecutar inmediatamente a los rebeldes. Pero imaginémonos que el propio rey decide abandonar temporalmente el esplendor del palacio, vestirse como uno de sus súbditos y entrar personalmente en territorio enemigo para rescatar a quienes se rebelan contra él. La historia sería extraordinaria. Pero, ¿sabe? El Evangelio es infinitamente mayor, porque Cristo no vino a rescatar a personas inocentes, vino a rescatar rebeldes. En Romanos 5:8 dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Jesús encontramos una majestad infinita, unida a una extraordinaria humildad. El león se hizo cordero, el rey se hizo siervo, el Señor de gloria fue crucificado. Y todo esto para salvar a pecadores. Y todo esto para salvarnos a nosotros. Y para que nosotros tengamos vida eterna en abundancia. Vida en abundancia, vida eterna. Que el Señor les bendiga. Y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.